Amigos, gracias por continuar con nosotros. Es momento de hablar de salud, temas muy importantes por la época en la que nosotros estamos viviendo. El COVID-19, muchas personas o muchas familias han tenido la mala noticia de llegar a terapia intensiva. Ahora vamos a hablar de lo importante que es la fisioterapia en estas instancias y para eso voy a presentar, por supuesto, al licenciado Oscar Castro, que es fisioterapeuta kinesiólogo. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Buenos días. Primero darle las gracias por la invitación y pues muy agradable estar aquí. Licenciado, ya había antecedido el tema, la fisioterapia en terapia intensiva. Qué importante. Sí, bueno, para ser sinceros, nosotros en la rama de la fisioterapia hace muchos años se ha implementado, en otros países ya se cuenta con un fisioterapeuta de planta dentro de terapia intensiva. Acá en Bolivia, con el tema de la pandemia, cada intensivista anda con su fisio, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo más, un arma más para luchar dentro de la pandemia, ¿no? Ahora puntualmente hablemos el por qué se debería hacer fisioterapia, por qué se debería llegar a esa especialidad dentro de una sala UTI. El tema es que nosotros manejamos muchas cosas. El primero, que ayudamos al soporte vital para que el paciente no llegue a fallecer. Segundo, que actuamos en la movilización precoz, donde evitamos muchas veces las secuelas a la larga, ¿no? Un paciente que está mucho tiempo echado llega a tener otros síntomas, otros síndromes, otras complicaciones. Entonces el fisioterapeuta actúa dentro de la prevención, evalúa cada día, hace su propio tratamiento y lo que es ayuda mucho para que salga y continúe con su vida más adelante. Más o menos podríamos decir que sería como la estimulación temprana, teniendo en cuenta que es un paciente que está postrado y que no se mueve, ¿no? Y conectado a una máquina. Uno podría decir, ¿para qué le hace movimientos si está dormido, si no siente, pero no es así? Claro. El tema es que acá en Bolivia, en La Paz, ya tenemos eso implementado. La escuela boliviana es muy buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un paciente está postrado, muchas veces entubado, él tiene que cumplir con ciertos criterios. Esos criterios van que esté hemodinámicamente estable, que tenga algunos datos para que un fisioterapeuta pueda empezar. Cuando está postrado, si bien está postrado, el movimiento, más allá de la cinesiterapia, de mover los bracitos, las piernas, lo que hace un fisioterapeuta es trabajar sobre la parte respiratoria, lo que es la higiene bronquial, la acumulación de secreciones y lo que es la expansión torácica. Y muchas veces reeduca con la misma máquina o con el mismo ventilador el diafragma y todo lo que son los músculos accesorios de la respiración. ¿Hay alguna instancia, me imagino que sí, en la que realmente no puedo recibir fisioterapia? Existen instancias, eso lo valora el médico intensivista, donde realmente hay pacientes hemodinámicamente estables o generalmente al ingreso de la UTI, el primer día no se puede muchas veces ni tocar a un paciente porque están tratando de estabilizarlo, ¿no? Entonces hay ciertos criterios que uno no debe tocar. Claro, en realidad ese es un trabajo multidisciplinario del médico intensivista y también del fisioterapeuta. Claro, ahí en terapia intensiva, en todo lado en Bolivia y en todo el mundo, es un equipo. Existen los médicos intensivistas, las licenciadas intensivistas. En Bolivia se está empezando a hacer con los fisios intensivistas y estamos en ese camino, ¿no? Y gracias a Dios, el criterio de muchos fisioterapeutas, la ayuda, hace que estemos saliendo adelante, ¿no? Y nos den un campito, como así decirlo. Ahora también va enlazado este tema del COVID-19 y la fisioterapia post-COVID sin necesidad de haber ingresado a una sala UTI. Claro, el tema es que muchos fisioterapeutas, ahora nosotros, cada uno se dedica a su rama. Por ejemplo, yo soy un terapeuta cardiorrespiratorio, ¿no? De terapia intensiva. Lo que pasa es que las secuelas del COVID hacen que una persona tenga una sintomatología, que no pueda recuperar su funcionalidad dentro del tiempo de tratamiento que haya tenido. Entonces existe ahorita en el mundo un síndrome que es el síndrome de COVID persistente. Entonces hay pacientes donde están en sus casas y pues ya han pasado hace 8 meses, un año,
10 meses y siguen teniendo los problemas para respirar, para poder salir adelante. Entonces en La Paz, por el tema de la altura, pues hay un dato que es la presión atmosférica. Entonces nosotros tenemos menor presión atmosférica y eso nos dificulta para poder salir adelante, ¿no? Entonces es muy diferente y esos pacientes muchas veces siguen en sus casas y no saben qué solución darle, ¿no? Por la falta de información. Y claro, la solución en realidad estaría en acudir a un fisioterapeuta para poder ingresar a una reeducación. Claro. Porque normalmente uno piensa que respirar es algo fisiológico, es algo que autonómicamente se hace, ¿no? Pero en realidad no, también se tiene que aprender a respirar de la manera más correcta en realidad. Claro. Lo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros dentro de la fisioterapia, un paciente post-COVID, nosotros tenemos 3 grupos de músculos que inspiran, ¿no? Entonces existen los productores de la fase, los facilitadores de la fase y los accesorios de la fase. En este caso, el productor de la fase para nosotros es el diafragma. Ahí entra el tema de la reeducación respiratoria como tal. Si un diafragma no es potente, por secuelas, póngase que el paciente haya entrado a terapia intensiva, haya estado con su tubo, y ese diafragma respira de una forma diferente, no tiene sincronía, esa síncrono. Entonces, esas cosas a la larga hay que reeducar. Eso se puede hacer con los pacientes. Para eso tendríamos que tener incluso un diafragma bien fortalecido. Sí. Muchas veces, por ejemplo, en La Paz, nosotros utilizamos, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, utilizamos un tipo de las maniobras dentro de la fisioterapia y la kinesiología, que son manuales con las manitos, y utilizamos un tipo de corriente específicamente para fortalecer el diafragma, pero existe un patrón de ejercicios dentro de la corriente, ¿no? De pronto hay un cuestionamiento y la gente se preguntará, incluso yo en algún momento lo hice, ¿cuál es la mejor manera o la manera más correcta de respirar? De pronto uno ya se pone a pensar cómo respirar, ¿no? ¿Cómo debería respirar en realidad? Hay que ser claros en esto, ¿no? Pues fisiológicamente los hombres y las mujeres respiramos diferentes. Las mujeres tienen una respiración más pectoral y los hombres tienen una respiración más diafragmática. Pero en esto hay un detalle, ¿no? Que la respiración es 80-20, o sea, 80% con el diafragma y 20% con el pulmón. Entonces podríamos decir que la respiración torácica no está tan buena. No, o sea, ambas se utilizan, pero para poder fortalecer tienes que manejar los dos, ¿no? Generalmente en un paciente que es cardiorrespiratorio se trabaja mucho con lo que es el diafragma. Los síntomas que las personas sienten, o cuáles deberían ser los síntomas, o cuáles son los síntomas en realidad en este caso, para que las personas acudan a un fisioterapeuta. Bueno, en Bolivia, gracias a Dios, tenemos la libertad de que el fisioterapeuta te puede evaluar de primera mano. Muchas veces yo prefiero que sea con un equipo, ¿no? Un equipo afuera de un consultorio tendrías que tener un cardiólogo, un neumólogo y un fisioterapeuta. En la parte cardiorrespiratoria van de la mano. Por ejemplo, el cardiólogo, el neumólogo te van a solucionar el problema desde la parte médica, farmacológica. El fisioterapeuta te va a solucionar desde la parte funcional. Entonces hay ciertos temas donde es preferible, por ejemplo, en la parte del COVID es un poco delicado porque muchas personas se han ido por una atención a veces que no existía, no podían llegar a los profesionales, ¿no? Y es preferible manejar un equipo. Bien, licenciado, ¿usted atiende a domicilios? ¿De pronto algunas personas requieran el servicio de fisioterapia? Sí, atendemos a domicilio un poquito, el tiempo no nos da mucho. Yo atiendo en la Clínica Santa Laura, en Miraflores, en la calle Paraguay. Es muy céntrico, ¿no? Pero sí, digamos, mi contacto les puedo dejar acá. Sí, por favor, el contacto, si en algún caso tuvieran alguna emergencia o el doctor se libera, pueden llamarlo, ¿no? Sí, mi contacto es el 673-27-924 y pues disponible para todas las personas que estén con pacientes. Bien, licenciado, ha sido un placer tenerlo, gracias. Muchas gracias.
Amigos, de esta manera tenemos que continuar con más por el otro lado del set.